Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía de la escuela y de sus retos. Ernesto, estamos ya en nuestro programa número 40. En condiciones normales, digamos, hoy estaríamos publicando el especial que preparamos cada vez que llegamos a un múltiplo de 10, pero en esta ocasión por ciertas, dificultades logísticas tenemos que retrasarnos una semana, pero no quisimos pues quedarnos esta semana sin programa. Entonces dentro de 8 días estaremos como con un invitado muy especial con quien hemos caminado durante muchos años, con quien hemos tenido muchos descubrimientos, hemos hecho investigaciones y que hoy en día encabeza algunos proyectos dentro del sector educativo muy importantes para el oriente antioqueño. Entonces creo que va a ser un espacio que todos vamos a poder disfrutar e invitados pues para acompañarnos en el programa número 41. Y te saludo, Ernesto, ¿cómo va todo? ¿Cómo van marchando las diferentes actividades? Sí, yo también estoy muy eh, entusiasmado con el resultado de este primer trimestre que ya estamos cerrando en todas partes. Trimestre que deja pues varias satisfacciones. Y en el caso particular de nuestro proyecto del taller, satisfacciones muy estimulantes en cuanto que cada vez tenemos unas preguntas y que se instalan en horizontes más exigentes y quizás, espero yo, más abarcadores, sin perder el carácter de que estamos haciendo arqueología de la experiencia y no producción de teoría, ni incluso tampoco con ninguna intención de capacitación o de actualización. Es simplemente conversación entre los maestros. Y bueno, aprovecho de una vez para decir, siempre nos hace falta, a mí particularmente, que ustedes, nuestros contertulios de cada semana, dejen un comentario cualquiera, pero sobre todo, si hay una contrapregunta. Claro, y en ese sentido los voy a, como decimos pues acá, y sobre todo los más jóvenes en Antioquia, voy a banderear a los que usualmente suelen hacer sus preguntas, sus contrapreguntas y están en mucho silencio hace días, que los extrañamos los comentarios de Aleja, de Mateo, de Oriana, bueno, creo que ellos tres pues son como los que más regularmente nos dejan alguna pregunta, pero a todos los que nos han dejado preguntas, invitadísimos a hacernos más, porque de verdad para nosotros es una alegría cada vez que tenemos sus devoluciones. Y bueno, Ernesto, hablando de la experiencia, yo creo que hay una otra cosa que no hemos hablado hasta ahora aquí en este espacio y que a todos los maestros en algún momento de nuestra trayectoria nos ha hecho pensar cosas e interpelarnos incluso a niveles, voy a decir, existenciales. Y son las llamadas pruebas estandarizadas. ¿Y en qué punto? ¿Por qué digo que nos hacen interpelar? Porque a veces nos queremos pues morir porque al grupo de nosotros le fue pésimo en la prueba. También a veces pues nos da una felicidad enorme cuando les va muy bien y a veces directamente no sabemos cómo interpretar los resultados. Entonces, como hablar un poco desde su experiencia, ¿qué debe poner? ¿Qué debe poner el maestro en esas pruebas y qué es ya desmedido, desborda el alcance real de lo que mide o deja de medir esas pruebas? O sea, hablemos un poquito de las pruebas estandarizadas, de lo que aquí en Colombia, por ejemplo, se llama el ICFES, o también incluso pues los exámenes de admisión a las universidades. Nosotros hemos tenido alguna experiencia con los exámenes como de suficiencia en lenguas diferentes a la materna. En fin, hablemos de esas pruebas estandarizadas. Bueno, ya esa última localización en las pruebas
en esas pruebas que no son propiamente pruebas, no son, o sea, su carácter no es que sean estandarizadas, sino que son censales. Y son pruebas de clasificación. Es distinto en muchos sentidos el ejercicio que yo sí creo que todos los maestros tendríamos que rendirle culto al ejercicio de las pruebas estándar, no como clasificación o como calificación, sino como autoevaluación del maestro. Y ahí ya sé que empiezo a pelear con mucha gente. Debo confesar aquí, antes de profundizar un poco en ese tema, debo confesar que yo mismo en mi facultad, cuando fui estudiante, fui monitor de pruebas estándar. O sea, a mí me encantó, fue una asignatura de las que más y mejor recuerdo, y hasta cierto punto me puso en mi lugar, porque siempre consideré y sigo considerando que la evaluación del rendimiento, y ojo que digo del rendimiento, no del aprendizaje, la evaluación del rendimiento es no solo un deber del maestro, sino un derecho de los estudiantes y de los padres de familia. Pero es un deber, y un deber ético del maestro, devolverle a sus estudiantes qué rendimiento certifica él que está viendo que se produce en sus aulas. Y decía, ojo que no es evaluación del rendimiento, no es ni se resuelve en evaluación del aprendizaje, que también hay que hacerla. Las pruebas estandarizadas, en principio, o por lo menos en mis principios, están reducidas específicamente a la evaluación de los aprendizajes. Y el problema crítico con eso entre nosotros los maestros es que para hacer y para adoptar la práctica de las pruebas estandarizadas de aprendizajes, para evaluar aprendizajes, tenemos que contar con una objetivación previa, que es el famoso microcurrículo. O sea, yo tengo que definir qué objetivos de aprendizaje me voy a trazar para el trabajo de esta unidad, por ejemplo. Solo si yo conozco de antemano y defino y adopto esos objetivos como guía, puedo decir que voy a hacer una prueba estandarizada al final de la unidad de enseñanza. Esas operaciones de objetivación, de programación objetiva, muchas veces se vuelve objetivante, y entonces uno siente como maestro que no es capaz de percibir, o que está desdeñando la variabilidad y las circunstancias particulares de muchos alumnos. Cada vez conocemos menos las circunstancias de los estudiantes, pero en el aula uno los ve. Hay algunos a quienes les sale más fácil, y hay otros que sufren de verdad con cualquier aprendizaje que se nos ocurra enseñar. Entonces, las pruebas estandarizadas para evaluación de los aprendizajes, que son distintas de las pruebas de selección o de clasificación, son, en mi opinión, un instrumento, un recurso muy importante, diría yo, ojalá indispensable, que los maestros deberíamos incorporar en nuestro tacto, en nuestra costumbre. Eso nos debe salir. Y hay maestros muy poderosos que lo tienen así automático. Ponen una tarea y ya saben cómo la van a medir. Y hay muchos, lamentablemente, que ponen una tarea y se embalan, como dicen ahora. No saben qué van a hacer con esa tarea.
la ponen por ponerla. Y entonces, bueno, ahí hay mucha cosa que los maestros tendríamos que aprender. ¿Por qué digo que es un recurso fundamental? Porque la única manera de que el sujeto, en este caso el maestro, pueda aprender de su experiencia es que la evalúe. Y no que la evalúe, ay, me salió bonito el discurso, sí, me salió bonito el discurso, ¿y qué efecto tuve? ¿Y qué efecto logré? ¿Cierto? Y eso es una evolución fundamental. Muchos le temía, yo creo que al principio le tenía temor a los resultados de las pruebas estándar. Pero aprende uno, yo creo que es un aprendizaje fundamental. Hay que enfrentarse con los resultados objetivos medidos por pruebas estandarizadas confiables. Ahora bien, porque lo que sigue necesariamente, no sé si vas a hacer una contrapregunta ahí sobre la evaluación de aprendizajes, la medición de aprendizajes. Lo que pasa, Ernesto, es que antes de que avanzáramos, quisiera tal vez que separáramos un poco más clara o hacer un poco más clara la frontera, la diferencia de qué hablamos cuando hablamos entonces de prueba estandarizada y de qué hablamos cuando hablamos de prueba clasificatoria. Que no, la prueba estandarizada es una tecnología que sirve para construir, para construir pruebas confiables. Confiables quiere decir que miden lo que dicen que quieren medir, independientemente del sesgo del examinador. Y válidas las pruebas estandarizadas. La estandarización consiste en eso, en dotar a un cuestionario de validez y confiabilidad, estadísticas. No es que me gustó mucho no, es validez y confiabilidad estadística. Entonces el tema crítico, entonces, y para allá iba, ¿sí? Una cosa es aplicar una prueba estándar para medir los resultados de aprendizaje de mi salón de clase y entonces usarlos como insumo en el proceso constante de mejoramiento de mí mismo y de orientación y reorientación de los procesos de aprendizaje que me corresponde conducir, ¿cierto? Cuando me hablas de las pruebas de ingreso a las universidades o de las pruebas de admisión, incluso las pruebas de admisión que practicamos en los colegios, en algunos colegios, para determinar quién, cuando hay muchas solicitudes y no tenemos los cupos suficientes, pues hay que aplicar pruebas de admisión. Esas pruebas también tienen un componente muy estrictamente objetivo, deberían tenerlo, ¿no? Si no, ¿para qué las ponemos? Y el caso de las pruebas censales del ICFES. Esas pruebas tienen un interés muy distinto y también decisivo, porque son lo que llamábamos en la teoría de la evaluación institucional, son las mediciones externas, los indicadores de calidad de la institución, ¿cierto? No es si fulanito sacó tanto o perencejito sacó tanto, eso es un asunto de cada quien, pero como institución, si mis 25 bachilleres se presentan voy a decir, a la Universidad Nacional, y de los 25, solo pasan unos pocos, pues hay que preguntarse, no sobre los muchachos que pobrecitos no rindieron, sino sobre el sistema en el que ellos se formaron, ¿sí?
Entonces, sí, o sea, no es venga, revisemos qué hicimos en los últimos 2 meses del grado exacto. 11º, sino revise todo de ahí para atrás, Sí, toda la ¿cuál estructura es institucional. el asunto? Entonces, la prueba, digamos, paradigmática, por supuesto, es la prueba censal del ICFES, porque es que todos los bachilleres del país, es una prueba censal, no es una muestra representativa ni aleatoria ni nada. Las pruebas de admisión de algunas de las universidades que todavía las aplican no son censales en el sentido de que no todos los bachilleres del país se someten a ellas, pero para los efectos de la institución son muy ilustrativas porque son indicadores externos de calidad. Lo mismo que las pruebas de suficiencia que algunas instituciones exigen y practican para mostrar nivel de lenguas, particularmente de inglés, pero también de las otras lenguas. Y, por ejemplo, la hermosura de las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Ese es un súper indicador para cualquier institución. Todos deberíamos estar participando ahí. Porque en ese sentido, es una evaluación institucional, no de los niños, de los muchachos. Los profes y las profes de matemáticas que lleven a sus alumnos allá pueden complementar los resultados de las Olimpiadas de la de Antioquia, complementarlos con sus propios resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje. El tema de cuál es la relación entre aprendizaje y rendimiento escolar es largo, sería como 5 programas más. De todas formas, yo quisiera ahí como añadir una cosa, Ernesto, sobre la base de lo que usted nos va contando, y es que entonces, así como los resultados en las pruebas son muy importantes, el esfuerzo de mantenernos dentro de una prueba, es decir, por decir algo, vamos a participar en las Olimpiadas Matemáticas de la Universidad de Antioquia y logramos hacerlo durante 10 años ininterrumpidos. Eso también es un esfuerzo muy importante porque me permite ir construyendo toda una trayectoria institucional. Esa es la diferencia, exacto. O sea, para el chico, para el individuo que se presenta a una prueba de admisión o a una prueba de clasificación, que sería la de la Olimpiada Matemática, para el chico, pues, la cosa termina ahí y listo. Los mejores, es decir, los que sacan mejores puntajes, no se quedan ahí, sino que se revisan, ¡ay, por qué no saqué 100! La mayoría de los chicos, pues no, ahí terminó, pero las instituciones no. Y en particular, por ejemplo, las áreas de matemáticas, pues tiene sentido si hacen trayectoria. Y si los resultados que obtiene la institución o la cohorte, sexto o noveno, si los resultados que obtiene la institución son leídos en términos de dinámicas, bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos como área de matemáticas adoptar? O también puede ser área de filosofía, señor, ¿no? Porque acuérdese que la matemática es una ciencia formal que se refiere a las reglas del pensar en general. O incluso, pues, el lenguaje, ¿cierto? O sea, una prueba de ese estilo. Claro. Justamente, siendo fiel a lo que usted dice, es institucional, o sea... Sí, pero no que yo conozca, no tenemos pruebas de lenguaje disponibles tipo Olimpiada. No, pero lo digo pensando, o sea, la Olimpiada Matemática de la institución que sea, ajá, ¿cierto? Claro. O sea,
los resultados, cómo interpretan los muchachos el enunciado, qué hacen, pues eso no solo le habla a tal asignatura, justamente como digo, claro, soy fiel a lo que usted está diciendo, es un resultado institucional. Es institucional, y si consiguiéramos inventar una olimpiada de geografía, yo creo que este país, el país entero, daría un paso enorme en la racionalidad de sus estudiantes. De nosotros los profesores y de sus estudiantes. Así es. Bueno, no, entonces vamos llegando al final de este taller número 40 y no quiero despedirme sin darle las gracias a los nuevos suscriptores. En el caso de YouTube, al profesor Julián, al profesor Raúl, a la profesora, regálenme un segundo, a la profesora Marcela, y así a muchos otros que se nos van sumando. También en Spotify esta semana tuvimos 5 o 6 nuevas suscripciones, porque la idea es ir ampliando esta comunidad, pero también, bueno, la invitación, no solo en números, sino como decíamos al principio, en discusión. Entonces, nuevamente, así como el agradecimiento, la invitación a que nos dejen sus comentarios, a que participen en los espacios de comentarios que cada una de las plataformas en las que salimos tiene, y sobre todo, pues como decíamos la semana pasada, también marque su like y todas esas cosas que si usted no sabe con quién compartir el espacio y le gustó, pues eso es como como he dicho en otras ocasiones, una recomendación disimulada a través del algoritmo. Entonces, no siendo más, los esperamos la próxima semana en el programa especial. Esto fue el taller y traeremos ya nuevas preguntas para labrar.